regreso en Cátedra Médica, viernes de dermatología, viernes de ISA, Grupo Dermatológico, con sus expertos aquí en Cátedra Médica. Buenos días, doctora María Elisa. Buenos días, ¿cómo están? Felices de tenerle por aquí. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Hoy vamos a estar hablando con la doctora María Elisa sobre melasma. Así que si usted tiene alguna pregunta, si usted es un paciente que tiene este tipo de condiciones, las líneas van a estar ahí disponibles para que usted haga sus preguntas y la doctora Isa pueda responder a sus dudas. 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, vamos a aplatanar melasma. ¿Qué es eso, doctora? Manchas en la piel. ¿Cómo lo definimos dermatológicamente? Mira, el melasma, yo creo que hay mucha gente que está familiarizada con el melasma porque realmente su incidencia no es baja, sobre todo en nuestra población. El melasma son esas manchas marrones claras, marrones pardas, que suelen ocurrir principalmente en la piel de las mujeres, pero también afecta a los hombres, y que aparece sobre todo a nivel del rostro, pero puede estar en cualquier área de fotoexposición. Cualquier área donde el sol da, ahí puede haber esa manifestación de melasma. Pero el melasma no son más que manchas marrones, claras, a veces un poco más oscuras, dependiendo de nuestro color de piel, sobre la superficie cutánea. Entonces, esa exposición al sol sin protección solar, ¿cierto, doctora? Claro. Que por eso es que hablamos tanto de la importancia de utilizar el protector solar, porque también entonces hemos hablado del cáncer de piel, que es una consecuencia de no usar protector solar y tener esa exposición constante, pero también está el melasma. Así es, mira, ustedes conversaban hace un momentito del tema de la prevención, Sí. y es que nosotros no terminamos de entender como seres humanos lo importante que es la prevención y que la medicina actualmente se encamina hacia la prevención, que es para nosotros como médicos el punto más importante. Nosotros estamos para ayudar, estamos para intentar acompañar a un paciente en un proceso, pero también estamos para educarlos y hacerlos entender que queremos que lleguen, pero que no lleguen muy tarde. Claro. Que se pueda prevenir y que si ya pasó, pues entonces no sea tarde para resolverlo. Y la protección solar es eso, es prevención. O sea, nosotros sabemos que si no utilizamos la protección solar adecuada, si no hacemos lo que tenemos que hacer con la ropa que tenemos que utilizar, el sombrero o el lente, la gorra, nosotros vamos a largo plazo a manifestar todos los procesos de esa exposición cutánea al sol. Y que una de esas cosas que se pudiera activar es el melasma, aunque hay otras causas. Ok. Entonces, doctora, usted decía que tenemos una alta incidencia de melasmas en nuestra población. ¿En quiénes es más común verlas? Ya decía el tema de las mujeres, pero personas que realizan qué tipo de actividad, a partir de qué edad suelen aparecer con más frecuencia. Mira, el melasma tiene una característica de tener una condición genética, es decir, que es más propenso que si mi madre, mis abuelas o mi padre, mis abuelos presentaron melasma o presentan melasma, yo lo pueda presentar. Es una capacidad, porque esto no es una enfermedad como tal, sino una capacidad que tiene mi célula particularmente de activarse y producir este pigmento. Una de las causas, el sol, que es uno de sus principales activadores. Por eso los pacientes siempre te dicen, ellas estaban bien, me fui de fin de semana y ahora eso tiene un bombillo. Mire, doctora, porque yo tengo un día que ni se me ven y un día que se me ven mucho. Tiene una índole hormonal que también es inducida por esto y por eso es un poco más propenso en las mujeres. Se ha asociado muchas veces desencadenar este melasma incluso al uso de anticonceptivos. Claro, se han asociado muchas cosas. Y también tiene esta índole por el calor. Entonces, si sumamos calor, si sumamos sol y vamos a decir hormonal ahí por los procesos nuestros, pues nosotros somos propensos a desarrollar melasma. Y es más común en las hembras que en los hombres. Entonces, esta condición, ya dijiste que no es una enfermedad, es una condición de la piel, es indolora. Es indolora. O sea, tiene una situación, una condición más estética. La gente posiblemente va más a preguntar a la consulta por un tema estético. Exactamente. Ahí la situación es entender que esto es un tema de discapacidad emocional. O sea, el melasma cuando afecta a la mujer o afecta al hombre,
como es en las zonas visuales, como está en la cara, como está en los brazos, como está en el pecho, la gente se siente acomplejada. Claro está, es importante que nosotros estemos claros de que es un melasma. Y que no sea otra patología. ¿Se puede confundir el melasma con otras condiciones de la piel? Sí, doctora. Totalmente. Es muy importante entender ese tema de que el melasma se puede confundir porque hay un sinnúmero de patologías que se presentan como estas manchas. Yo siempre le digo a los estudiantes lo mismo. Libro de dermatología clásico, el libro del profesor Huberto Bogar, que hoy es aniversario de su fallecimiento, por cierto, ese gran maestro. El libro del doctor Bogar, siempre yo le digo a los muchachos, cuando ustedes toman el libro, lo leen y dice, todo es una placa eritematosa descamativa o una mácula hiper o hipopigmentada. Se salvó el dermatólogo, porque hay 1 millón de patologías dermatológicas con la misma descripción. O sea que todo se parece y ahí es que está el tema de la dificultad de que el paciente entienda que tiene que ir a evaluarse con una persona que ha pasado años estudiando para poder intentar dar un diagnóstico. Porque, doctora, sí es difícil para un dermatólogo. Así es. Identificarlo, imagínese, para un paciente que no tiene el conocimiento médico. Entonces, ahí está la importancia de que usted pueda ir con un especialista y que se puedan hacer las pruebas del lugar, ese examen clínico, esa historia clínica. Todo eso tiene valor para poder establecer ese diagnóstico. Totalmente. Recuerdo siempre a mis profesores. A mí me tocó semiología con el doctor Nepomuceno Mejía. Y Nepomuceno Mejía, intenso, siempre nos decía, la historia clínica te da el 90% de la orientación diagnóstica de un paciente. En el Gautier me tocó a mí esa sesión. Y era interesante uno entender que sentarse a escuchar al paciente, que preguntar cosas claves, cuánto tiempo tienen las manchas, cuál es la conducta de las manchas, causan picor, porque el doctor decía, son indoloras, sí son indoloras, no duelen, no pican. Entonces, si pica, hay otra situación. Si duelen, hay otra situación. ¿Cómo se visualizan? ¿Alguien más en su casa? ¿Usted es hipertenso? ¿Usted es diabético? ¿Usted toma medicamentos? Cuando te duele la cabeza, ¿qué tomas? Entonces, todo eso es importante porque eso nos ayuda a una construcción para nosotros poder tener una idea, siempre he dicho idea, de cuál es el diagnóstico clínico de ese paciente. Y quizás el paciente hasta se desespera. Doctor si pregunta, ¿y qué es lo que este doctor tanto pregunta? Y te miran. ¿Algún procedimiento quirúrgico? Y te miran. O sea, un dermatólogo investigando procedimiento quirúrgico, yo digo, a ver, mira, tienes la vesícula, tienes el apéndice, o sea, está todo bien, tienes las amígdalas, tienes el tiroides. O sea, porque el paciente a veces no entiende que todos los procesos internos tienen una relación con manifestaciones dermatológicas y que es importante. Claro. 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Si usted es una persona de esas que tiene esas manchitas marrones en la piel, no sabía que era un melasma o cualquier otra condición, pues llame, explique cuáles son las características que tienen esas manchas para que la doctora María Elisa pueda darle las recomendaciones del lugar, doctor Montero. Entonces, ¿cuáles son las otras condiciones con las que yo puedo estar para hacer un diagnóstico diferencial, digamos, con el melasma y con otras condiciones que tengo en la piel, pero que puede ser otra situación que no es el melasma? Mira, el melasma suele desarrollarse, porque puede presentarse cuando él quiera, pero suele desarrollarse a partir de los 30, 40 años. Okay. Es de las características fundamentales, sobre todo porque a esa edad nosotros empezamos el cambio hormonal importante. Y evidentemente, pues entonces ahí vienen todos los conceptos del cambio hormonal, el sol y el calor. Entonces, a esa edad también es un poco temprano, pero dependiendo de la exposición solar, pueden desarrollarse léntigos solares, que son igual manchas marrones de color claro, pero redondeadas en aspecto, más pequeñas, más delimitadas, puede ser uno, múltiples, y que son esas manchitas que nosotros siempre decimos que tienen nuestras abuelas o nuestros abuelos, que se ponen en el dorso de las manos, que se ponen en el rostro, y el paciente te dice, son las manchas de vejez, doctora. No, no son de vejez, son del gozo de la vida. Usted disfrutó la vida. Cogió mucho sol. Ahí va, tiene una genética de predisposición, un fototipo de piel más claro, pero si usted la tiene, una dicha, porque vivió la vida y ha llegado a un tiempo que se le permitió tenerlas. Que no nos gustan, pero
eso tiene un significado positivo y todo lo tiene. Negativo, que tomamos mucho sol. Positivo, que llegamos a una edad de poderlas manifestar. Eso es una de las diagnósticos diferenciales, por ejemplo. Las pecas se confunden mucho, sobre todo cuando el paciente, que se llaman efélides en dermatología, cuando el paciente tiene muchas efélides, muchas pecas, que también es una condición genética, pero que tiene una predisposición de exacerbarse con el sol. Cuando las pecas son numerosas, confluyen todas y parecen una sola mancha. Entonces ahí viene otra situación adicional. Si se combina el melasma con las pigmentaciones de los párpados, que se llama blefaromelasma, que también tiene una situación genética, de herencia, que se ve mucho también en otros pacientes que se traumatizan mucho el área, como los pacientes atópicos, alérgicos y demás, entonces se complica más. Pero hay otras patologías que son importantes. El lupus. También El lupus se puede confundir. también se puede confundir. Se puede confundir una enfermedad que se llama ocronosis, que la más común para nosotros es la exógena, que podemos hablar un poco de eso también, que el dominicano inventa mucho, el latino inventa mucho, la gente inventa mucho. Y entonces se puede inducir a procesos que no tenían por qué aparecer ahí. Ok, entonces llega ese paciente, doctora. Vamos a ir a esas condiciones que usted ha mencionado así, pues por encimita, vamos a ir detallándolas en lo adelante, pero ahora me interesa que pudiéramos saber qué se hace en ese momento que llega un paciente y le dice, doctora, estas manchas aparecieron aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hace la doctora María Elisa luego de hacer todo ese examen clínico ahí en la consulta, su historia clínica? ¿Se realiza algún tipo de pruebas para pues identificar que sí se trata de un melasma o si hay otra condición detrás? Mira, lo primero es la educación. Okay. La educación es la base de todo. Entonces educamos al paciente de que esto es un proceso que debe evaluarse, que necesita tiempo para nosotros valorar cómo responde a los tratamientos que pueden ser clásicos o que pueden ser de un nivel un poco superior, e incluso entender que la mayoría de estos diagnósticos, aunque de inicio son clínicos, pudieran necesitar otro tipo de estudio. Lo que pasa es que es muy difícil para nosotros decirle a un paciente, te voy a someter a una biopsia cutánea para yo saber si realmente es un melasma, que clínicamente, después de una buena historia, está muy claro, y cuando acaba de llegar. El paciente que tú le dices acaba de llegar, te voy a hacer una biopsia, sale corriendo. No sale corriendo, es una cosa impresionante. Se dejan inyectar cualquier cosa. Eso es divino. Se dejan hacer en ese cabello lo que sea, pero tú le dices algo médico que tienen que hacer, se salen corriendo. Eso es siempre como algo cultural muy nuestro. Entonces, para melasma en particular, que su diagnóstico es clínico, sí es importante educar al paciente porque el melasma tiene componentes que son superficiales, que son profundos y que son vasculares. O sea que hay una combinación. Hay una combinación. Entonces, si el melasma es superficial, va a responder a las cremitas clásicas que nosotros estamos aplicando. Si el melasma es más profundo, va a requerir que nuestro tratamiento probablemente se ayude de otras técnicas como técnica láser. Y de la misma manera, si tiene un componente vascular, entonces eso hace que se vea un poco más roja la piel del paciente, que se visualice que todavía permanece mancha y que también va a requerir probablemente la ayuda de otra aparatología para terminar de resolverlo. O sea que no hay una crema mágica. Entonces, en ese sentido, se va identificando eso a medida de que vamos tratando al paciente. Hay una prueba muy sencilla que no cuesta absolutamente nada y que todo lo que se tiene que hacer es tener una lámpara en el consultorio que se llama lámpara de Wood o luz ultravioleta. La lámpara de Wood, muchos pacientes han visto que el médico le dice, voy a apagar las luces, voy a cerrar la ventana y voy a prender esta lámpara, cierra los ojos. Entonces, con la lámpara de luz ultravioleta, que se usa para muchas otras patologías, vitiligo y demás, nosotros podemos visualizar si se percibe la mancha o no. Si se percibe la mancha, entonces el componente es más superficial. Okay. Si no se percibe la mancha, componente más profundo, y entonces ahí viene esa segunda educación al paciente. Mira, esto está un poco complejo. E incluso si queremos hacer dermatoscopía, que eso es con otro equipo que nosotros siempre tenemos, ya los dermatólogos, vamos a decir que en un 90% tienen dermatoscopio, a través de ese sistema de luces y de lupas, nosotros podemos visualizar estructuras un poco más profundas en la piel y podemos ver ese pigmentito e incluso el componente vascular. Entonces, clínicamente hablando, se puede hacer un diagnóstico. Si vamos a hacer estudios y demás, o no hay una respuesta, entonces hacer biopsias. Excelente.
Entonces, doctora, regularmente, ¿cómo llegan esos pacientes? ¿Ya tienen mucho tiempo con ese melasma ahí? ¿O son pacientes que la mancha apareció y dijeron, vamos a buscar ayuda de inmediato? ¿Cómo se da ese proceso de búsqueda de ayuda? Eso es difícil. Es difícil porque yo siempre le digo, o sea, los pacientes que llegan a consulta porque le acaba de salir la mancha y acaban de llegar es porque han tenido alguna amiga, algún amigo, algún familiar o son muy estrictos en su situación salud y respetan la salud de la piel, van a buscar. La mayoría va a llegar cuando se han puesto las 7 cremas santas que consiguen en la esquina de su casa, ni siquiera en la farmacia, y cuando no le ha funcionado, entonces ahí llegan para buscar ayuda de que se le quiten las manchas. Lo más importante es entender que el tema emocional es real, que existe, que los pacientes están bastante afectados por percibir estas lesiones. Y lo que se asustan cuando tú le dices que hay que hacer estudio porque tú sospechas que es otra cosa. Y sobre todo otra cosa por lo que han hecho para quitarse la mancha. ¿Qué es lo más drástico, doctora, que hacen los pacientes para quitarse esas manchas? Que llegan contándolo y te dicen, ¿en serio? ¿Usted hizo eso? Es que mira, hacen muchas cosas. Compran algunas cremas y sustancias que yo le digo, ¿y el registro sanitario? ¿Dónde anda? ¿Y en qué farmacia tú lo compraste? Las famosas cremas blanqueadoras. ¿A qué esquina tú fuiste? Exacto, que no voy a decir los nombres para no darle idea a la gente. Entonces, compran sustancias que no saben lo que tienen y hacen preparados que le dicen los amigos que no saben lo que causan. La mayoría de todas estas sustancias vienen con corticoides añadidos y esos esteroides van a producir un daño en la piel importante con su uso desconsiderado y a largo plazo. Entonces, cuando llegan a la consulta, muchas veces tienen ya un melasma totalmente trastornado. Después hay otros que utilizan sustancias que son para esto, como la hidroquinona, pero la utilizan a un porcentaje y de una forma de aplicación que no corresponde, y entonces hacen otra patología que se llama ocronosis. Que tiene un componente, claro, tiene un componente sistémico que ya ese no nos corresponde a dermatología, aunque tiene manifestaciones dermatológicas, pero la ocronosis que se conoce como endógena, que es esa patología o esa enfermedad que tiene componente autosómico recesivo, o sea, se pasa por herencia de una manera menor, pero puede pasar, entonces ya eso le corresponde a otro especialista. Ahora, la ocronosis exógena, que es la que yo produzco por el uso y aplicación de sustancias como hidroquinona, hay muchas otras, sin consideración, sin orientación adecuada, entonces produce el mismo efecto que hace la otra, pero a nivel de la piel. Y esa sustancia, que vamos a no complicar mucho, pero es un ácido, se llama ácido homogentísico, ¿no? Tiene que aprenderse muchos nombres. Entonces se queda ahí en la piel y se ve como el melasma. Y tú ves a mujeres haciéndose la vida y no mejoran. Pero el color para nosotros es ligeramente más grisáceo. Y entonces eso nos llama la atención. Ok, ya si no es tan marrón, si ya ustedes ven un tonito ahí. Entonces uno visualiza con el dermatoscopio. El dermatoscopio no es algo que va a encontrar cualquier paciente en ningún otro lugar, es algo muy propio de la dermatología. Entonces con el dermatoscopio tú visualizas más el tipo de pigmento que tienes. Doctora, vamos a darle chance a la gente, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días. Buen día. Adelante con su pregunta. Gracias, inteligente dama ahí. Sí, mire, yo tengo una bisnieta que ella tiene dermatitis, la palabra es dermatitis atópica. Sí, y yo cuido a la niña, tiene 6 años, su mamá trabaja, y yo veo que esta niña tiene una irritación principalmente detrás de las rodillas, en la parte de atrás de las piernas, la parte delantera de los brazos, el cuello, y le salen como mucho, le están saliendo en el cuerpo, no muy cernido el cuerpo de eso, pero tienen 2, 3 partes, como una verruguita que le están saliendo. Le salió una en el pecho media grandecita y la mamá se la quitó en dermatología, no sé cómo, pero le está volviendo. ¿Qué me puede explicar de ese problemita de piel? Si esa niña va a tener cura o se va a mejorar o qué va a pasar, por favor, que me tiene eso preocupada de mi niña. Excelente, gracias por su llamada. Quédese pendiente, la doctora le va a responder en breve. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, yo soy una señora de 68 años
y me han salido eso mismo, esa manchita como así, ya me han salido aquí en el pecho, tengo aquí en la cara y así en los brazos. ¿Tiene alguna pregunta, doctora, que hacerle? Y esas manchitas que le salieron a usted, ¿hace cuánto que las tiene? Bueno, hace casi 2 años. Ahora la tengo en la cara, porque la tenía en los brazos y aquí en el pecho tengo como unas manchitas redonditas. Unas redonditas. Sí, así. Y siempre están iguales, ¿verdad? Nunca Sí. están más claras y más oscuras, siempre igualitas. Sí, siempre igual. Muy bien. Quédese pendiente, la doctora le va a responder. Adelante, doctora. Bueno, con la primera señora, ella hizo su diagnóstico, no fue porque lo dijo, sino porque dijo cómo era el cuadro clínico. Ajá. A los 6 años, clásicamente, la dermatitis atópica se caracteriza por tener esas áreas de resequedad, como ella dice, roja, a veces fisurada, en los que nosotros le llamamos hueco cubital y hueco popliteo. En español, en las zonas de flexión de los brazos y en las zonas de flexión detrás de nuestras rodillas. O sea que esa niña con esas características, sin verla, uno ya sospecha y piensa en dermatitis atópica. Miren, la dermatitis atópica es una patología reactiva, compleja, difícil, porque funciona como el melasma, una reactividad. Es un proceso reactivo que tiene muchísimas características genéticas, componentes familiares de asma, de rinitis, hay temas alérgicos en casa o no, hay una cascada de situaciones que se pueden producir para que la dermatitis atópica se manifieste. Clásicamente viene desde los bebitos, se va mejorando a medida que el niño es adolescente, o sea que si la niña tiene 6 años, lo más común es que ella entienda el proceso, la sobrelleve, la siga cuidando como ella dice y si Dios lo permite y es un proceso clásico, cuando la niña vaya llegando a la adolescencia, a 11, 12 años, tiende a mejorar. La situación es que a veces eso no pasa y la dermatitis atópica hace lo que le da la gana, como cualquier adolescente, se comporta como quiera. Entonces dice, esta sigo yo y sigue manifestándose. Y después a veces se manifiesta o descansa en la adultez y vuelve otra vez cuando somos mayorcitos. Entonces esa niña no es que no se va a curar. Aquí no hay un tema de que cura o no cura. Aquí hay un tema de que vamos a calmar, apagar ese bombillito para que se esté tranquilo hasta que no se prenda otra vez. Y si se prende otra vez, pues volverlo a tratar. Y esa niña, lo más importante es que ella continúe los esquemas de hidratación cutánea porque los niños con dermatitis atópica tienen una alteración a nivel de la superficie de la piel. Alteración que es propia, como tener los cabellos negros, rubios, así. Entonces, ella me habló de verruguitas porque es común que los niños atópicos traigan esas verruguitas porque son más propensos a infectarse con virus, con bacterias, con parásitos. Yo digo que siempre andan como una lamparita buscando lo que hay por ahí y dicen, venga, que aquí yo estoy, y le prenden el bombillo a lo que sea que ande. Eso es el niño con dermatitis atópica. Es una condición que a veces puede ser muy difícil, o sea que aquí lo que hay es que entender buenas cremas hidratantes, baños cortos, ropa fresca, buscar que la niña no se rasque, llevarla siempre para que le den la educación correspondiente en este sentido y no preocuparse mucho, leer, porque a nosotros no nos gusta leer, hay que leer y es interesante leer para que podamos conversar a la hora de ir al médico. Claro. A veces uno va al médico solo a buscar lo que el médico te dice, pero hay que ir al médico no a decirle lo que uno dijo en Google y con qué hay que tratarse, sino a decirle, mire doctor, yo he entendido esto y cómo lo vamos a manejar. O sea, que continúe llevándola al dermatológico, que ella dijo que la llevaban, porque ahí es donde le van a dar probablemente de las mejores orientaciones que hay para su condición. Excelente. A la otra oyente que nos llamaba, una señora de 68 años, dice que tiene manchas en el pecho y en la cara, tiene casi 2 años con ellas. Entonces, la respuesta. Entonces, ahí sí aplica el que como no es característico el cuadro clínico, como no se cumple un protocolo, entonces primero habría que evaluar las manchas. En el caso hipotético, así como que estamos nosotros adivinando, que ella menciona que son manchas que están estables, que son redonditas, que ya le han ido saliendo, pues entonces nuestra primera sospecha, a los 68 años que dijo que tenía, que es una mujer joven, todavía una mujer joven, son léntigos. Los léntigos solares son comunes en el dorso de los brazos, son comunes en el pecho y a veces en la carita. Lo que pasa es que la gente se pone protector solar ¿en dónde? En el rostro. Solamente. Cuando se lo pone, ella probablemente se ha cuidado más, se ha puesto su cremita o no se puso ningún protector, pero se cuidó su cara. Pero uno nunca se cuida el pecho, nunca se cuida los brazos. Si son léntigos,
Entonces se lo evalúa y hay algunos procedimientos que se pueden intentar hacer, desde crioterapia, a veces electrofulguración yo lo encuentro muy agresivo, hay láser como el láser CO2, pero todo depende de esta piel espectacular y maravillosa que tenemos los dominicanos, que es una mezcla divina y que tú no sabes muchas veces cómo va a reaccionar, o manchando o haciendo cicatrices. Entonces hay que hacer una buena evaluación, pero hay opciones de tratamiento. Excelente. Hoy estamos conversando con la doctora Mariel Isa.